presentaré delante de ti. Señor les bendiga, hermano. Amén. Les siga bendiciendo porque ya la bendición está sobre ustedes. Me gustaría que me acompañe a 1 Corintios, vamos ya rápidamente hasta allí. Pero como ven ahí en la pantalla, quiero hablar en esta oportunidad de ser mayordomo o ser administradores, dice la palabra de Dios. Administrador. 1 Corintios 4, del 1 al 2. Cada uno de nosotros, hermanos, somos administradores. Cada uno de nosotros. Si Dios te llamó, si Dios te eligió, eso es un concepto muy importante que debes tener claro. Si Dios te llamó a su reino es porque Él te dio algo para administrar. No sé lo que es, sea lo que sea, cada uno sabe, o cada uno está descubriendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te dio para administrar? La otra palabra para administrador es mayordomo, que vamos a ver un poquitito de qué se trata esto. Pero es importante que vos tengas bien claro, hermano y hermana, que Dios te hizo un administrador, Dios te hizo una administradora de su reino, en un área en particular, en un área específica. Dios te puso. Y esto es algo que Dios nos viene hablando hace mucho tiempo a todos. Y lo va a seguir haciendo hasta que Él venga, hasta que Él nos arrebate, nos lleve al cielo, o hasta que nosotros nos muramos. Pero Él, en su palabra, tiene la responsabilidad de hacernos saber de que somos administradores, de que Dios te ha dado algo para cuidarle y para administrarle, dentro de la iglesia, en el hogar también, pero también dentro de la iglesia. Y en 1 Corintios 4 dice claramente así: así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores, allí sale la palabra administrador, administradores de los misterios de Dios. Vamos a leer primero el versículo 1 y luego el versículo 2, lo tenemos también en la pantalla. El 1 y el 2, que es el mensaje central de esta enseñanza. El versículo 1 nos hace ver claramente el privilegio y el versículo 2 nos hace ver la responsabilidad. ¿Sí? Cuando nosotros desglosemos esto, nos vamos a dar cuenta de este punto. El versículo 1 nos indica el privilegio que tenemos y el versículo 2 nos indica la responsabilidad. Dice que nosotros somos administradores. ¿Qué significa ser administrador? Busqué palabras similares a administrador y quiere decir también dirigente. Quiere decir también apoderado, o sea, tenemos el poder de hacer algo. Quiere decir también supervisor, alguien que supervisa. Mayordomo, como le dije recién, esa palabra también se agrega. Ministro, porque un administrador ministra. Y también la palabra responsable. Todo esto quiere decir administrador y nos enriquece. Nosotros somos responsables de algo. Dios te hizo responsable de algo. Vuelvo a repetirte, no sé qué es exactamente. Cada uno de nosotros sabemos a lo que Dios nos ha llamado y a la tarea a la cual Dios nos llamó. Algunas obviamente uno las sabe porque son visibles y claras dentro de la iglesia. Pero un administrador es una persona responsable. Es como que Dios le dice: bueno, yo te doy esto y quiero que lo cuide. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Cuando habla de que dice que Dios le dio 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro, para que lo multiplique. La cantidad habla justamente
diferentes grados de responsabilidad, pero el Señor a ti te dio una responsabilidad, sea chica, sea mediana o sea grande. Pero Dios te dio una responsabilidad para que vos administres eso y luego en la presencia de Dios nosotros vamos a rendir cuenta con eso que Dios nos dio para cuidar, para dirigir, para supervisar, para administrar, y nos hemos hecho responsables o somos responsables de eso. Ahora dice que nosotros somos administradores, mire, de los misterios de Dios. Miren qué privilegio este. Somos responsables de los misterios de Dios. ¿Qué es un misterio? Ya lo he explicado en algunas oportunidades. Es algo que estaba oculto y que ahora es revelado a nosotros, los hijos de Dios. A ti, Dios te reveló sus misterios. Y solamente a los hijos de Dios. A ninguna otra persona. A aquellos que hemos conocido al Señor y hemos nacido de nuevo. Dios te dio el privilegio de revelarte cosas que están ocultas. Por eso el Señor dice en su palabra que nosotros debemos clamar a Él y Él nos va a responder. ¿Cuándo nos responde el Señor? Cuando clamamos. No nos responde cuando nos quejamos, ni cuando chillamos, ni cuando gritamos, ni cuando nos enojamos. ¿Cuándo nos responde? Cuando clamamos. Y Él dice, clama a mí, Jeremías 33:3, algunos dicen el teléfono de Dios. Así que si quieres llamar al teléfono de Dios, dice 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ¿qué? Y ocultas que tú no conoces. Y el apóstol Pablo dijo que nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, que es una sabiduría que está oculta y que Dios la predestinó para nuestra gloria desde antes de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea que antes de que el mundo existiese, Dios ya nos tenía reservado misterios que nos han sido revelados a nosotros y que Dios nos ha dado la responsabilidad de administrarlos y de poder llevarlos adelante y de poder multiplicarlos. Es un privilegio maravilloso. Por eso dice que nosotros somos administradores no de cualquier cosa, no de un negocio cualquiera, sino que somos administradores de los misterios de Dios. Acompáñenme en 1 Pedro capítulo 4. Igual tenemos el mensaje central allí en el proyector. Pero en 1 Pedro capítulo 4 nos habla de que también somos administradores de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme quiere decir de muchas formas, porque Dios se ha revelado a nosotros de muchas formas, de muchas maneras. Dios no es un Dios aburrido. Dios es un Dios que se manifiesta de muchas maneras y a nosotros Dios nos habla de muchas formas. Nos habla de diferentes formas, perfiles, ilustraciones, para que nosotros podamos entender, para que tú puedas entender a lo que Dios te ha llamado. Los seres humanos, como bien decía la hermana Sandra, somos tardos para oír. Entonces, Él nos tiene que estar de manera permanente hablando y exhortando, diciéndonos cuál es el propósito al que Él te ha llamado. Y en 1 Pedro 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, mire qué interesante esto, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tenemos que hacer con ese don? Mire, ahí viene la palabra ministrar, que fue la que mencioné anteriormente. Cada uno el don que ha recibido. Usted ha recibido un don o más de uno. Pero usted no está acá en la iglesia pintado ni pintada. Las paredes son las que se pintan. Pero los hijos de Dios no estamos pintados. Por eso dice que cada uno el don que ha recibido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ministrarlo a quién? A nosotros. Ministren a nosotros como buenos, mire la palabra, administradores, y ahí salta otro privilegio, de la multiforme gracia de Dios.
O sea que somos administradores de los misterios de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y también de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pablo también dijo que nosotros administramos las riquezas de Cristo. Y hay una palabra clave allí en ese versículo que es inescrutables. Las inescrutables o las riquezas inescrutables de Cristo. Inescrutable quiere decir también misterioso, impenetrable, que no se puede conocer en su totalidad y es indescifrable. Todas estas bendiciones, todas estas profundidades de Dios, Él nos ha dado el privilegio a ti y a mí de poder administrarlas, las riquezas, porque Dios es un Dios rico y sus hijos también lo somos. Entonces, cuando nosotros englobamos todo esto, nos damos cuenta en el versículo 1 de 1 Corintios 4 que somos, dice la Biblia, que somos administradores y tenemos este privilegio de ser administradores de los misterios de Dios, de ser administradores de la multiforme gracia de Dios y de ser administradores de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el versículo 1, como le dije al principio, nos indica el privilegio. Pero vuelvo a repetir este punto porque es muy importante. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. Los seres humanos tendemos justamente a quedarnos solamente con el privilegio. Pero ese privilegio conlleva una responsabilidad. Y cuanto más grande es el privilegio, más grande es la responsabilidad. No se le puede exigir lo mismo a un presidente que a un empleado público. Porque uno que es presidente tiene un gran privilegio de llevar adelante una nación, un país, de tomar decisiones importantes, de tomar decisiones que van a redundar para bien o para mal de una población entera. Entonces es un privilegio muy grande ser presidente, pero también ese privilegio nos lleva a una gran responsabilidad. Entonces, de la misma manera, en el lugar donde Dios te puso, tú tienes un privilegio de servir a Dios, de servir a Cristo, de ser parte de este reino, de ser parte de la iglesia, de obtener la salvación. Fuiste salvado, fuiste salvada, conociste a Cristo, sabés que un día te vas a ir con el Señor al cielo, que vamos a disfrutar de la vida eterna, y es un enorme privilegio. Pero también tenemos una enorme responsabilidad. Y creo que no vamos a comprender en su totalidad en esta tierra la dimensión de todo esto. Yo creo que cuando nosotros nos vayamos a la presencia de Dios y allí nuestros cuerpos sean cambiados y nuestras mentes sean esclarecidas de manera completa y total, creo que allí es donde vamos a comprender de manera completa lo que significa todo esto que se está hablando y la palabra de Dios y lo que Dios siempre nos está haciendo ver y haciendo saber a través de su palabra. Cuando lleguemos allí a la presencia de Dios, creo que nos va a caer definitivamente la ficha, como decimos vulgarmente, de lo enorme que es servir a Dios, de lo privilegiado que es servir a Dios. Que cuando estemos en el cielo, creo que una de las cosas que más vamos a recordar es todo el trabajo que nosotros hicimos aquí para Cristo, para el Señor. ¿Cómo lo hicimos? De la forma que lo hicimos. Si nuestras ofrendas a Dios, cuando hablo de ofrendas no estoy hablando solo de dinero, sino en su totalidad. Las ofrendas que le hicimos a Dios fueron ofrendas defectuosas, o fueron ofrendas gratas, agradables delante de Dios, las hicimos con amor, las hicimos con sacrificio. Vamos a recordar cuántas veces vinimos al culto, si nos quedamos en nuestra casa simplemente porque no teníamos ganas de venir a la reunión, cuánto servimos, cuánto no servimos en la obra. Un montón de aspectos. Creo que cuando lleguemos a la presencia del Señor es ahí donde vamos a entender la verdadera dimensión. Pero por eso el Señor es tan bueno y tan bondadoso que nos exhorta permanentemente aquí en la tierra para que le demos nuestro corazón a Él, para que le dediquemos nuestra vida a Él. Porque todo lo que nosotros hagamos en esta tierra secularmente y fuera de Dios no tendrá tanto valor. Lo que mayormente va a tener valor en la eternidad y va a pesar en la eternidad, porque Dios nos va a pesar en una balanza espiritual y va a pesar verdaderamente, va a ser todo lo que nosotros hicimos para Dios y de la forma que lo hicimos para Él.
Entonces vemos en el versículo 2, volvamos a 1 Corintios, que lo tenemos allí. Dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El privilegio en el versículo 1 y la responsabilidad en el versículo 2. Dice cada uno. ¿Por qué dice cada uno? Porque la Biblia es clara con respecto a este asunto, que cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros. Hermanos, hay un aspecto que es muy individual. Si nosotros acá en la iglesia trabajamos y siempre oramos y luchamos y predicamos y enseñamos a favor de la familia, los padres con los hijos, del matrimonio, y hay algunos aspectos que tienen que ver de una manera global o de una manera familiar. Hay aspectos que son muy personales. La salvación es individual, la salvación es personal. Cuando nosotros nos vayamos a la presencia del Señor, el Señor va a levantar a cada uno. No va a fijarse si la relación del padre con el hijo es buena o si la relación de la esposa con el esposo es buena. Él te va a mirar a ti, porque habrá muchos casos, y van a haber de esos casos, muchísimos, de que, como dice la palabra, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Y cuántos casos van a haber de esposas que se van a ir a la presencia del Señor y el marido se va a quedar en la tierra? O al revés, el marido se va a ir a la presencia del Señor y la esposa se va a quedar en la tierra. Porque Dios va a mirar claramente, y toda la Biblia está atestada de esto. Toda la palabra de Dios está llena de esto. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta al Señor de nosotros mismos. Vamos a querer tal vez levantar a nuestro familiar, a nuestro hijo, a nuestra hija a la presencia del Señor. Ojalá, el deseo, obviamente, ojalá que toda nuestra familia se vaya con Cristo. Pero en ese momento va a ser el Señor el que lo va a decidir. No vamos a hacer nosotros lo que vamos a decidir eso. Y puede llegar a pasar que vamos a querer levantar a un familiar y no vamos a poder levantarlo. Porque va a ser el Señor el que lo va a levantar. Va a ser el Espíritu Santo el que lo va a levantar si esa persona está sellada con el Espíritu Santo. Y lo mismo en el tribunal de Cristo, cuando vayamos a la presencia del Señor, cada uno de nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo y cada uno de nosotros daremos cuenta delante del Señor. Por eso dice acá que los administradores, lo que eres tú, un administrador, una administradora, que cada uno de nosotros seamos hallados como fidelidad. Oh, la fidelidad. Estaba escuchando la canción y me confirmó tu fidelidad, Señor. Ahora, Dios es fiel con nosotros. Dios espera lo mismo de nosotros también. Diría que está a tu lado, tenemos que ser fieles. Tito. La Biblia, ¿no? No estoy llamando a ningún Tito, es la carta de Biblia. Tito capítulo 1. Hay un libro que se llama Tito. Tito capítulo 1, versículo 7, miren. Aquí obviamente está hablando del obispo, que es un ministro de Dios, que es un dirigente de la iglesia, pero creo que esto es algo general también. Dios nos habla a todos por igual. Es una enseñanza a todos por igual. Y mira lo que dice Tito 1.7, qué interesante. Dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? ¿Como qué? Como administrador. Porque todos somos administradores aquí. Como le dije al principio, y está unido a 1 Corintios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pretenciero, y no codicioso de ganancias deshonestas. El primer requisito de la fidelidad de un administrador es ser irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Irreprochable o sin censura, que no es censurado en su comportamiento. La palabra griega para irreprensible es anepileptos.
Mire qué palabra. Debe ser difícil hablar en griego, ¿no? La palabra irreprensible quiere decir anepileptos, que se traduce irreprensible y se usa solo 3 veces en el Nuevo Testamento esta raíz de la palabra griega, irreprensible. Y significa que no hay por dónde agarrarle. Mire qué interesante esto, ¿no? Que no hay por dónde agarrarle. O sea, cuando una persona mira, obviamente somos seres humanos y vamos a tener nuestros pequeños defectos, pero Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles, irreprochables, que no nos encuentren nada. Esa es la idea, eso es lo que Dios quiere buscar o que nosotros logremos en los demás. Claro, hay personas que tienen una lupa bien grande y ven siempre los defectos. Y lo peor de todo es que lo ven en el otro, no lo ven en sí mismo, ¿no? Por eso el Señor Jesucristo dejó bien claro ese asunto de por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la pica, la cosa gruesa así, que hay en tu propio ojo. Porque tendemos los seres humanos siempre a fatalizar el error del otro, o agrandar el error del otro, y tal vez yo tengo igual o más errores todavía que esa otra persona, pero yo los minimizo de los míos. Y así somos nosotros, pues tenemos esa tendencia humana, porque somos seres humanos caídos, estamos en una condición caída. Pero Dios pide que cada día nosotros mejoremos como cristianos, que la gente no tenga nada que decir de nosotros, que no tenga de dónde agarrarnos. Estamos hablando de cosas evidentes y claras. Y por eso dice que el administrador tiene que ser irreprensible. ¿Y qué más tiene que ser? O no ser. ¿Cuál es la siguiente palabra? No soberbio, dice. Qué importante esto, ¿no, hermano? Para administrar las cosas de Dios tenemos que tener esta característica. Mire, si usted va a un trabajo común, para ser un administrador le van a pedir cualidades de tener buena presencia, ¿sí? Venga a ser bien vestido, a las mujeres bien pintadas, a los hombres buena presencia, que tenga estudios. Y en cualquier trabajo que secularmente nos piden, por sobre todas las cosas son cuestiones más externas que internas. Pero cuando se trata de Dios, y se trata del reino de Dios, y se trata de administrar las cosas de Dios, lo que Dios nos pide es mucho más importante, es más valioso y tiene que ver con nuestro comportamiento como seres humanos y como personas. Y la palabra soberbio, busqué también palabras similares a soberbio y quiere decir altivo, inmodesto, o sea, una persona que no es modesta, presuntuoso, orgulloso, altanero, arrogante, vanidoso, engreído. Miren todas las palabras que vienen a la palabra soberbio. Impertinente. Vaya anotando. Para decirle no por usted, no, para decirle a su hijo o a su hija cuando se porta mal. Jactancioso, endiosado. Miren, esta palabra me pareció interesante y por eso la quiero resaltar. Endiosado. Una persona soberbia es una persona que se hace Dios a sí mismo. El ateo le gusta que le alaben. Correcto. Hinchado. Miren, hinchado. Fatuo y pedante. Todo esto quiere decir la palabra soberbio. Y Dios quiere que sus hijos, que su pueblo sea un pueblo humilde, que busquemos, que vayamos a la presencia de Dios cada día en oración. Porque saben, hermano, donde mejor nosotros, escúcheme bien lo que le voy a decir, donde mejor nosotros nos sacamos la radiografía espiritual de cómo nos encontramos en nuestra condición interior, es en 2 lugares especiales. Cuando escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ilumina el alma, el espíritu, y cuando vamos a nuestro secreto con Dios en oración y hablamos con Él. Son 2 lugares, no digo que sean los únicos, pero son 2 lugares especiales en los cuales el Señor nos hace su radiografía espiritual, y es donde realmente nosotros nos tratamos de dar cuenta cómo nos encontramos
con respecto a esta situación. Y qué bueno que tú y yo le podamos pedir todos los días al Señor: Señor, ayúdame a no ser orgulloso. Hermano, todos nosotros tenemos algo de orgullo. Todos tenemos algo en menor o en mayor medida. Y no vamos a dejar de tenerlo hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Y no sé si en el cielo todavía el Señor va a seguir tratando con nosotros en esa área. Pero todos los días tenemos que pedirle al Señor: Señor, quita mi orgullo. Yo trato de decirle todos los días al Señor: Señor, quita el orgullo que tengo, quítame, límpiame, trata conmigo, quebrántame. Cada uno, tú también tienes que hacer lo mismo. Señor, quita mi orgullo, que no me sirve de nada y que me trae autodestrucción. ¿Cuál es la otra palabra? ¿No soberbio? ¿Qué más? ¿No? Iracundo. Esta palabra, ¿qué quiere decir esta palabra? Quiere decir airado, colérico. Miren, anote: furioso, indignado, rabioso, cabreado, enfadado, irritable, y yo le agrego calentón. Que nos calentamos por nada, nos enojamos por nada. Y Dios nos llama, hermano, a que nosotros no seamos iracundos. Mira que está a tu lado: no seas iracundo. Escuchá si querés los iracundos, pero no seas iracundo. No seas rabioso, no seas calentón, no seas colérico, no te cabrees, no te irrites. El antónimo de esta palabra, que es lo contrario, es pacífico, tranquilo y manso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor, hazme pacífico, Señor. Y el Señor: Señor, hazme tranquilo, hazme manso, dame paciencia. Por eso Dios eligió a Moisés, hermano, como el líder para liberar al pueblo de Israel. Moisés necesitaba ser un hombre humilde para tener una semejante tarea, que era liberar al pueblo hebreo, que ellos estaban con una mentalidad esclavizada, porque claro, durante 430 años ellos estuvieron esclavizados. Obviamente no vivieron tanto tiempo, pero hubieron generaciones que nacieron y murieron esclavos. Y la última generación, que fue la que fue liberada, ellos no conocían otra cosa que la esclavitud. Entonces, Dios tenía que levantar un hombre y tratar con un hombre como Moisés, para que él pudiera tener paciencia con esa gente, porque vivían quejándose todo el tiempo por todo. Y cuando fueron liberados, cuando Dios les mostró todos los milagros, todas las cosas extraordinarias que la Biblia nos muestra claramente que Él hizo, aún en el desierto ellos seguían quejando y seguían anhelando volver a Egipto para comer las huellas de carne y todo lo que tenían, porque supuestamente en el desierto no tenían nada. Entonces Moisés tenía que ser un hombre manso y paciente. Por eso el libro de Números, capítulo 12, si quiere después búsquelo en su casa, dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea que la Biblia nos dice, hermano, que este hombre, Moisés, era la persona más mansa del mundo conocido de aquella época. No había nadie tan manso como Moisés. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Yo quiero ser como Moisés, hermano. Diga que está a tu lado, tiene que ser como Moisés. Porque en el mundo cristiano están escaseando los cristianos y los líderes humildes. La otra palabra, no iracundo, y la otra, ¿no qué? Marchaste, hermano. Nada de darle al... En la fiesta, patrón, tampoco. Navidad, Año Nuevo, tampoco. El cumpleaños, patrón, tampoco. No dar vino aquí, obviamente se está refiriendo a no emborracharse o no tener borracheras frecuentes. Se puede tomar un poquitito de vino, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, por causa del estómago, porque dice que tenía dolores, problemas de estómago, y el vino era incluso bueno para los problemas estomacales. Pero tome vino cuando le duele el estómago, hermano. Porque te decía, ay, me duele el estómago, ya tomo un poquito de vino. No, el Señor conoce su corazón. No dado el vino, dice acá la palabra.
no pendenciero. Un administrador tiene que ser o no tiene que ser pendenciero. ¿Qué quiere decir esto? Propenso a las riñas, camorrero, peleón, provocador, ojo con esto, hojilla, fanfarrón y bravucón. ¿Hay alguno de esos, no? No en esta iglesia, pero hay algunos creyentes de eso, hermano. Yo conozco a algunos creyentes, hermano, que a veces son peores que los no creyentes. Puede ser que conozcamos a Cristo y tengamos estas actitudes así, de esta índole, que nos guste agarrar a las piñas. ¿Cómo puede ser eso? Camorrero, peleón, provocador, fanfarrón, bravucón. No, hermano. Eso no puede ser posible en la vida de un cristiano. Nosotros tenemos que tratar de buscar la paz, dice la palabra de Dios. Buscar la paz con todos los hombres. Aún con los peores, aún con las personas más difíciles y más complicadas. Tenemos que ser pacificadores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tiene que ser un pacificador, una pacificadora. La Biblia dice, hermano, bienaventurados los pacificadores. Cuando Jesús habló del sermón del monte y el sermón de la bienaventuranza, dijo, bienaventurados los mansos. Él aclaró bien este punto: bienaventurados los mansos y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, que el Señor nos libre de esto. Que el Señor nos libre de esto, porque el diablo va a querer muchas veces que vos te calientes y pelees y provoques y te agarres con alguien. Va como uno va manejando, hermano. Uno de los momentos donde la carne más alta cuando uno maneja el vehículo o la moto de la ciudad. Y mi esposa es testigo de eso. Me dice, Freddy, calmate. Y yo hago así. Y le digo la frase que Cristian el día comentó: te bendigo a vos y a tu madre, ¿no? Quedó esa frase de Cristian: te bendigo a vos y a tu madre. Ay, Señor amado. Que el Señor nos libre, hermano. Que el Señor nos libre de esas cosas. Y lo último, allí en Tito, que dice: no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que ganar el dinero limpiamente. Una de las cosas que yo siempre le pido al Señor es: Señor, que esta iglesia nunca reciba dinero sucio. Cuando usted ofrenda, usted diezma, su dinero tiene que ser limpio. Porque si su dinero no es limpio, yo sé que no, que obviamente es limpio, pero estoy dando un ejemplo simplemente. Si su dinero no es limpio, ni diezme ni ofrende, no me interesa. Porque la ofrenda y lo que usted da para Dios tiene que ser limpio delante de su presencia. Cuando nosotros ofrecemos algo para Dios, tiene que estar limpio. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? No importa la cantidad de dinero, porque a veces hay personas que se dejan llevar por la dimensión y por la cantidad, y habrá lugares, tal vez o no, no lo sé, eso yo no lo sé. Yo hablo por esta congregación, por esta iglesia a la cual yo soy responsable. Yo no acepto ningún dinero en esta congregación que esté mal ganado, por lo menos si estoy en conocimiento de la situación. A veces puede llegar a pasar que uno, por desconocer una situación, lo recibe igual. Pero conociendo la situación, prefiero decir a la persona: discúlpeme, pero usted no está ganando el dinero de manera limpia. Tome. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pero ninguno de nosotros tenemos que ser codiciosos de ganancias deshonestas. Si nosotros queremos agradar a Dios y ser buenos administradores, tenemos que ganar el dinero de manera correcta, de manera honesta, sin destruir a nadie y sin matar a nadie. Y como les decía, para ya terminar con esto, concluir Génesis capítulo 39, la otra palabra que se traduce para administrador, recuerde, como le dije al principio, usted es un administrador. Usted es una administradora de Dios. Y hoy ha aprendido de que no solamente tú eres un administrador, una administradora, sino la forma que nosotros debemos administrar las cosas de Dios.
Yo anhelo con todo mi corazón de que se siga levantando gente diciendo, pastor, yo quiero servir, yo quiero trabajar en esta área, yo quiero trabajar en esta otra área, yo quiero servir en esta área, yo quiero ayudar. Y hacerlo de la mejor manera, honesta, puramente, y con todos estos requisitos que el Señor nos está pidiendo. Génesis 39, capítulo 1, vemos el ejemplo de José, un administrador maravilloso, un administrador extraordinario. José, hay cualidades que tuvo José que todo cristiano necesita tener y que yo deseo tener con todo mi corazón. Todos conocemos la historia de José por las dificultades que tuvo que pasar y vivir. Y miren las cualidades de este hombre. Capítulo 39, verso 1. Dice, llevado pues José a Egipto, ¿sí? Fue vendido a Egipto, se acuerda de esta historia, ¿verdad? Potifar, que era el oficial del faraón, no era cualquier persona. Mire que para ser oficial del faraón había que ser una persona renombrada, importante, por lo menos posicionalmente importante, políticamente importante. Potifar era el oficial del faraón, era capitán de la guardia, varón egipcio. Dice que lo compró a José de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas acá vemos algo maravilloso. Mas Jehová estaba con José. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ponga su nombre ahí si quiere. Jehová está conmigo. Jehová está, y ponga su nombre allí. Dice, ¿y fue varón? ¿Cómo fue? Próspero. Por haber estado Dios con él, Dios lo prosperó. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. O sea, Potifar lo llevó a su propia casa. Y mire esto, qué interesante del versículo 3. Vio su amo. Y qué importante que las demás personas vean en nosotros estas cualidades. Vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un incrédulo, un egipcio, lo vio a José diferente. Vio algo distinto en él. Vio que había un respaldo de Dios en él. Entonces Potifar vio que Dios estaba con José. Y que todo lo que él hacía, aleluya, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén, aleluya. Qué bueno que esto pase contigo y conmigo, hermano, que todo lo que tú hagas, Jehová, Dios lo prospere en tu mano. Había responsabilidad en José, había dedicación, había amor a Dios, había fe en Dios. Por eso sucedían estas cosas. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, o sea, los ojos de Potifar. ¿Y qué hacía José? Le servía, era un administrador, era un mayordomo. Y mire, acá, y él, o sea, Potifar, le hizo ¿qué cosa? Mayordomo de su casa. Dijo, con este muchacho yo voy a ir adelante, con este muchacho. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, mire, entregó en poder de José, ¿qué cosa? ¡Wow! ¿Cuánto dice gloria a Dios? El faraón representa a Dios y nosotros representamos a José. Cuando nosotros somos dignos de confianza, Dios nos entrega en nuestro poder todo lo que Él tiene. Bendito su nombre. 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, Potifar a José, y de todo lo que tenía, aleluya, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. No por el egipcio, sino por ¿quién? Por José. Un hijo de Dios hizo la diferencia entre los incrédulos porque Dios estaba con él, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como también en el campo. El versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Eso es ser un mayordomo, un verdadero administrador, fiel como el
leímos en el capítulo 1 de Tito. Y con él no se preocupaba, mire, de cosas algunas. Potifar estaba tranquilo con José, no se preocupaba. ¿Se preocupará el Señor cuando nos encarga algo a nosotros? Él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero ser un buen administrador, hermano, de los asuntos del Señor. Oremos. No dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de leer la palabra, no dejes de escuchar música cristiana, no dejes de mirar programas cristianos en la televisión, porque es allí donde tú encuentras la fuerza, la fortaleza, porque Dios quiere una congregación fuerte, un pueblo unido, un pueblo fuerte, y esta congregación es una congregación fuerte, que no tan fácilmente el enemigo nos va a derrotar y nos va a derribar. Va a tener que trabajar mucho. Gracias, Padre, te damos. Declaro aquí en este lugar que cada persona que está en este lugar es un administrador. Y que cada hombre y mujer es un buen administrador. Un administrador fiel. ¡Aleluya! Irreprensible. Lo declaro y lo establezco, lo decreto para la gloria de tu nombre, Jesús. Gracias. Y gracias a Dios. Gracias. Y esperaré en tu salvación. Dios.